Yo he meditado mucho estos días acerca del amor de Dios, y es algo que es muy complejo de meditar porque casi que a veces es difícil entenderlo. Si nos miramos nosotros a nosotros mismos y logramos ver el amor de Dios, es muy complejo. ¿Quiénes de ustedes se consideran a veces difíciles, extraños, con cosas difíciles? Todos calificamos ahí, ¿verdad? Yo a veces orando pienso cómo Dios me aguanta. Y digo, no lo sé. Pues le he titulado a la enseñanza de hoy: el gran amor de Dios. Y creo que es lo que vamos a sentir esta mañana. De hecho, solo mencionar el título, casi como que siento un abrazo, así como que wow. Quiero ir a un clásico, Juan capítulo 3, un clásico, y lo quiero leer en dos diferentes versiones. La que más usamos, que es la Reina Valera. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos poner la otra versión, la Nueva Traducción Viviente. Pues Dios amó tanto al mundo, tanto al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Quiero introducir la enseñanza de hoy en el libro de Números capítulo 6, donde se describe una ley puntual y clara para los nazareos o nazarenos. Usted dirá, ¿qué salto tan particular es este? Saltar de Juan capítulo 3 verso 16, donde habla del amor de Dios, y de repente introducirnos en Números capítulo 6. En el capítulo 6 se nos describen características y leyes puntuales para los nazareos o nazarenos. La palabra nazareo, para los que toman nota, viene del hebreo nazir, con Z, nazir. Y esta palabra significa apartado para Dios. ¿Qué significa nazareno o nazareo? Hay otra traducción que significa exclusivo para Dios. Exclusivo. En el capítulo 6 de Números se habla de una lista larga que los nazareos debían cumplir. No se podían cortar el cabello hasta el final del voto, no podían tomar vino, sidra, no podían tocar el cadáver de un muerto, no podían contaminarse, no podían estar cerca de alguien que tuviera sangre o algún tipo de flujo, fuera flujos menstruales o flujos de los hombres a nivel de su semen, y ningún tipo de flujo podía estar cerca de un nazareo. Él tenía que estar apartado, exclusivo. No se podía acercar a los cerdos, no podía sentir los cerdos, no podía oler un cerdo, no podía tocar un cerdo, no podía tocar el cuerpo de un animal muerto, mucho menos acercarse. No comían cerdo. Tenían unas leyes. Pero no solo los nazareos, los judíos o los hijos de Dios en el contexto tenían unas leyes muy estrictas. Y vamos a Números capítulo 5,
Y vamos a mirar algunas de estas leyes que ellos tenían tan particulares. Números capítulo 5. Jehová habla a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso. Diga conmigo: tenían que echar a los leprosos. Esto incluía la lepra y cualquier afección de la piel. Dice: a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto, hombres como mujeres, echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. Ahora, se dan instrucciones generales al pueblo. Uno, tenían que sacar al que tuviera cualquier enfermedad de la piel fuera. Esto incluía la lepra. La lepra era la enfermedad más conocida de la época. Una persona moría a menudo por la lepra. Se le deshacían ciertas partes de su cuerpo, la nariz, las orejas, partes de sus dedos. Acuérdense de Naamán, el general del ejército de Siria, leproso. Bueno, tenemos muchos casos. Un judío no podía acercarse por lo menos a 40 metros. Era inmundo. Ahora, para los judíos el cerdo es un animal inmundo. Quiero hacer un paréntesis. Yo respeto la decisión de cada uno. De hecho, la Biblia dice que ores, y si oras tú santificas. Yo en particular, hay ciertos alimentos que no como, no por nada religioso ni por ningún escenario religioso, sino porque considero que no en vano está en la Biblia. Yo creo que hay alimentos que no en vano en la Biblia dicen: no comas esto. Ahora, que puedes orar y no es pecado, no es pecado. Tú puedes comer piedras seguramente. El escenario es que hay ciertas cosas que yo decidí no comer. No. Ahora, supongamos que estoy en una selva, estoy predicando, no hay nada más que comer, seguramente lo oraré y me lo comeré, o me como un coco de una palmera, qué sé yo. El asunto es que el cerdo para los judíos era algo totalmente sucio. El olor mismo, la costumbre. De hecho, si usted lee Pedro dice que a algunos les aconteció como el proverbio, que la puerca lavada vuelve al cieno y el cerdo vuelve a revolcarse. O sea, usted puede tomar un cerdo, bañarlo, ponerle un corbatino, y algunos los tienen en la casa, le puede poner perfume, loción, y haga al lado una cantidad de pantano, llénelo y suelte al cerdo a ver qué hace. Su naturaleza es pantanosa, fangosa, le gusta ese escenario. Ahora bien, quiero que mirando este escenario, ahora piense en Jesús. Judío, apartado para Dios, las leyes lo cobijaban a él, no podía estar cerca de un muerto, no podía estar cerca de un cadáver, no podía estar cerca de un leproso, no podía estar cerca de algo similar a este contexto. Y quiero que mirando este escenario, Jesús viene a la tierra con toda esta ceremonia, y quiero que vaya a Mateo capítulo 8, por favor. Mateo capítulo 8. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Espere, piense que era un judío. Piense que las leyes ceremoniales lo cubrían a él. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. La versión original del griego, el versículo 3 dice: quiero ser limpio. La versión original de griego dice: es un placer para mí, es un deleite. Pero lo que más me llama la atención es que Jesús se le acerca y lo toca. Espere, los que lo rodeaban eran judíos. La gente que lo miraba sabía que él no podía tocar a un leproso. La lepra se consideraba
contagiosa, y no solo eso, se consideraba inmunda. Y estamos hablando que el rabí al que todos miraban ahora se acerca al leproso lleno de llagas, violando todos los protocolos, y le pone la mano encima. Tuvo que tener contacto con la sangre, con la piel que olía terriblemente. Y yo creo que en el momento que lo toca, le está diciendo: te amo. Seguramente, creo que usted no ha tenido una lepra física y no la va a tener, pero seguramente muchos, por no decir todos, eran leprosos espirituales. Y seguramente en el momento más difícil de tu vida, o no, o seguramente no era el más difícil, quizá no, eso también es, pero seguramente cuando la lepra estaba ahí y muchos pasaron y escenarios de la vida no eran los mejores, Jesús se acercó y te tocó. Y te tocó porque simplemente porque decidió amarte, porque unilateralmente decidió tocarte. Y la Biblia dice que el amor de Dios no consiste en que nosotros lo hayamos amado a Él primero. De hecho, tú no estás aquí porque tú tomaste la iniciativa de amarlo. Tú estás aquí porque Él tomó la iniciativa de amarnos. Seguramente si Él no toma la iniciativa de amarnos, de tocarnos, de decirme te amo, de que escucharas algún día por la radio, por la televisión, o alguien te hablara o te entregara un volante, o terminaras en una relación emocional donde alguien te terminó hablando de Cristo, qué sé yo, pero tu escenario tipifica claramente el escenario del amor de Dios. Ahora, quiero ir a Marcos capítulo 5, por favor. Y aquí es donde me quiero detener el día de hoy. Marcos capítulo 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Recuerde esto: la región de los Gadarenos o la región de los Gergeseos, nos enseñó la profeta, era una zona de fango. Los gergeseos, descendientes de Canaán, era la zona fangosa, la zona donde había mucha inmoralidad, suciedad, inmundicia. Ahora, por favor, piense esto. Jesús le dice: vamos en la barca, vamos a pasar al otro lado. ¿Y para dónde vamos? Para donde los gergeseos. No, allá no vayamos. Allá hay muchos cerdos. Esa es una zona fangosa. No vayamos allá. Está prohibido en la Torá. Números capítulo 5 dice que no podemos acercarnos allá. Es una zona prohibida. Vamos. Y cuando salió él de la barca, espere, normalmente ¿quién eran los primeros en salir de la barca? Pedro, Juan. Pero nadie quería salir de la barca. Nadie. El solo bajarse y pisar era fango. Usted ha olido cuando uno pasa cerca a un lugar donde hay cerdos, ¿cómo huele? Ahora, cuando lo vaya a comer, acuérdese del olor. Y bajó y descendió. Él, no Pedro. Yo me imagino que todos se quedaron en la barca diciendo: no nos bajemos de aquí. Esto está mal. Jesús está mal. La tierra es fangosa. Esto está lleno de cerdos. Es prohibido. Pero dice que cuando él descendió, la palabra descender, salir, implícitamente es: voy a tu encuentro. Vino a su encuentro de los sepulcros
Números capítulo 5: no tocarán un cadáver, no se acercarán a alguien muerto, no tocarán a alguien muerto. Y el que se está acercando en este momento es un hombre que habitaba al lado de cadáveres. Es un hombre que vivía en el cementerio, que se golpeaba con rocas, que habitaba en los cementerios, que se sacaba sangre, que tenía flujos, tenía sangre, tenía muerte, vivía con los cerdos, rompía las cadenas. Nadie lo quería. Nadie había pensado en este hombre. De hecho, los locales le huían. Yo me imagino que todo el mundo gritaba: ahí va el loco, allá va el loco, allá va el muerto, allá va el pecador, allá va el que nadie le interesa. Y Jesús decide trasladarse hasta allá. No olvide usted que camino a ese lugar se levantó una tempestad terrible que estaba impidiendo que el barco pasara. Jesús está durmiendo. Ahora, no se crea que Jesús estaba durmiendo del todo. Jesús estaba en una batalla con los espíritus marinos. Jesús estaba a punto de pelear a favor de este hombre. Wow. Salió de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle. ¿Dónde tenía su morada? Ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. Siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras, sacándose sangre. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo: Legión. Las legiones romanas en aquella época se conformaban más o menos por 6,000 hombres. Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba que no los enviase fuera de aquella región. No se querían ir, estaban en su hábitat, en medio de los cerdos de la sociedad. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Yo quiero que mire esto. Ahí están todas las características de Números capítulo 5, las que no se podían: cerdos, aguas, fango, cadáver, flujos, sangre, muerte, todo lo que no se podía. ¿Qué hace Jesús? Usted se imagina a Pedro y a todos allá, el hombre endemoniado, y Pedro diciendo: wow, ¿qué hace hablando con un cadáver? ¿Qué hace hablando con este hombre? Se imaginan a Juan, se imaginan a nosotros diciendo: blasfemia, ¿qué está haciendo? ¿Con quién habla? Y Jesús teniendo un encuentro con el hombre, hablando con este hombre y hablando con él, porque se estaba manifestando el gran amor de Dios. Wow. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Esta expresión hay que detallarla y luego ahondar en ella. Jesús les dio permiso. Hay momentos que hay que pedirle a Jesús que no les dé permiso, o que les dé permiso. Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero en el mar, y se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, o de los muchos demonios,
y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Pero a mí lo que más me impresiona es lo que dice Mateo capítulo 8, que ya lo leímos, cuando Jesús sana a un leproso. Pero luego de sanar al leproso, en el versículo 28 de Mateo, Marcos registra que había un endemoniado, Lucas registra que había un endemoniado. Pero mire Mateo capítulo 8, verso 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gergeseos o Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados. Apóstol, ¿y por qué Lucas habla de uno? ¿Y por qué Marcos habla de uno? ¿Y por qué Mateo habla de dos? Normalmente uno siempre habla del endemoniado gadareno. De hecho, casi nunca decimos los endemoniados gadarenos. ¿Y de dónde sale este otro endemoniado? Probablemente fue la visión de Mateo. Probablemente Mateo se enfocó. Probablemente Mateo vio dos y lo está registrando. Pero yo quiero ver algo espiritual mucho más profundo aquí, que me sacudió a mí. Y es que probablemente Mateo, cuando está viendo a dos, está viendo al único que había. Probablemente está viendo al que vio Marcos y al que vio Lucas. ¿Y quién es el otro? Tú. Tú. Quizá el otro que vio Mateo fueron ustedes. Quizá Mateo lo que está viendo es un hombre espiritual. O de pronto Mateo se está viendo a sí mismo, lleno de sangre, lleno de suciedad, lleno de muerte, lleno de tantas cosas que nadie lo quería. Y sabes algo, llegó un momento de tu vida en el que probablemente, cuando la profeta habló de los Gergeseos, quizá nos pudimos parar acá y ver esta magistral y magisterial enseñanza, y ver a los Gergeseos, y ver el fango, y ver los que quieren edificar sobre el fango. Pero quizá nunca te habías visto tú ahí. Y probablemente tú eras un Gergeseo, y probablemente tú habitabas en el fango, y probablemente tú estabas en medio de los cerdos. Y cuando nadie pensó en ti, Dios pensó en ti de tal manera que envió a su Hijo para morir por ti. Es tan grande el amor de Dios, que cuando nadie quiso meter su mano en el fango, que cuando los otros se quedaron en la barca, Él se bajó de la barca. Cuando nadie pensó en ti, Él pensó en ti. Cuando el amor se manifestó en aquella cruz, derramando su sangre, amándote a ti, amándote a ti, amándote a ti, porque de tal manera amó Dios al mundo. Probablemente eres tú ese otro hombre. Probablemente eres tú el que no tenías el interés de ninguna otra persona, salvo que Jesús se bajara de la barca y te dijera: ven Pablo, yo te amo como nadie te ama. Ven que yo te amo como nadie te ama. Yo te quiero abrazar. Yo me imagino a Jesús con un paño, limpiándole la cara, limpiándole las heridas. El hombre lo encontraron vestido. Hoy nos vemos aquí sentados muy bonitos, pero no éramos así. No éramos así. Y probablemente cuando vieron a este hombre vestido en sus cabales, ya no estaba loco, ya no estaba endemoniado, ya no hablaba locuras, ahora estaba en sus cabales. Y le dice a Jesús: déjame seguirte. Y Jesús le dice: ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Cuando nadie te amó, Dios te amó. Cuando más sucio te sentías,
Dios te limpió. Así que te tengo una noticia. El Señor extendió tu mano y su mano para tomar la tuya y sacarte de la tierra fangosa. Ya no vas a habitar en el lugar del fango. No vas a habitar en el lugar sucio. No vas a habitar donde haya inmundicia. Tú no eres creado para habitar en lo sucio. Tú no eres creado para habitar en medio de lo sucio, de lo maloliente. Tú no eres creado para habitar donde el pecado pulula. Tú eres alguien apartado. Ahora el nazareno, el Hijo de Dios, el apartado, el que no podía, está metido quizá con el fango hasta aquí, sentado hablando con el Gergeseo y con el otro Gergeseo, que probablemente eras tú. ¿Dónde se metió Jesús para salvarnos? Algunos dirán: no, yo crecí, Felipe, en una familia cristiana, pero ahí también había fango, y el fango de la religión, y allá se metió. En ese fango, Felipe, de esa religión, de esa suciedad, ahí se metió también. Yo no sé si te quieres poner sobre tus pies, por favor. Estábamos sucios. Ahí estabas. No sé si usted se identifica con el otro, pero probablemente ahí estabas tú. Ahí estabas. Y Jesús llegó hasta ahí a decirte: te amo. Te amo. Déjame abrazarte. Déjame limpiarte. Déjame recordarte que eres especial para mí. Gracias, Jesús, por haberme mirado cuando nadie me miró, por haberme amado cuando nadie me amó, por haber creído en mí cuando nadie creyó en mí. Gracias por haberte bajado de la barca, porque te pudiste quedar en esa barca, pero fuiste hasta el lugar y te me atravesaste en el camino y me dijiste: aquí estoy yo, te amo, eres mi hijo. Y sendré. Y te amo como nadie te ama, y nadie podrá amarte. Eras un Gergeseo. Eras un Gergeseo. Y aun cuando eras un Gergeseo, Él llegó hasta ahí y se bajó de la barca y te abrazó y te dijo: yo te amo. Yo te amo con un amor eterno. Yo te amo con un amor que no tiene comparación. Es más profundo, mi amor, que el que puedan tener tus papás por ti. Es más profundo que el amor de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Es un amor que no se compara con nada. De hecho, es un amor que a veces cuesta entenderlo. Y a veces solamente tenemos que aceptarlo. Gracias por amarme, por dar tu vida en aquella cruz por mí. No lo olvido, todos los días lo recuerdo. No hay día que pase sin acordarme de lo que hiciste por mí. Gracias por dar tu vida, por sufrir, por atreverte a tocarme cuando nadie me tocó, por mirarme, Señor, por amarme.
es tu amor, inagotable amor, Jesús, es tu amor, inagotable amor, Jesús. Es tu amor, inagotable amor, Jesús. Es tu amor, inagotable amor, Jesús. Vamos, declaren eso. Es tu amor, inagotable amor, Jesús. Alza tus manos y dile: gracias por amarme. Gracias por meterte en el fango por mí. Gracias por mostrarme tu amor. Gracias por amarme. ¿Sabes algo? Esto lo digo para unos pocos que he observado ahorita en la mañana. Unos cuantos de ustedes. Lo peor que puedes hacer es resistirte a ese amor, porque nadie, ni papá, ni mamá, ni esposo, ni esposa, ni hijos, ni abuelos, nadie, ni novio, ni novia, ni gato, ni perro, nadie te puede amar como Dios. Nadie. Y lo peor que puedes hacer es resistir ese amor, porque es el único que te puede dar vida. El gran amor de Dios. Irnos a buscar a la tierra de los Gergeseos. Gracias, Señor.